Se llama Ana Campillo y es de Tudela. Lo que le pasó el sábado lo contó en redes sociales y ha sido viral. Su hija de 6 años se atragantaba con un hielo, pidió ayuda y cuando le iba a efectuar una reanimación apareció su otro hijo de 9 años y completó la maniobra. Ambos le salvaron la vida porque sabían qué hacer. El pequeño había recibido formación en el colegio y la madre en un cursillo. Pero al menos, pero lo que te permite... Me pareció que se estaba atragantando y entonces pues me levanté con intención de, pues la cogí a la cría, pues la giré, le di la vuelta, la incliné hacia adelante y le iba a dar una palmada en la espalda cuando mi hijo mediano se me adelantó, se me metió en medio y le dio dos buenas tortas en la espalda entre los omóplatos, que es lo que hay que hacer en estas ocasiones, y salió disparado pues un trozo de hielo. Mi hijo, afortunadamente, los tres han recibido formación en primeros auxilios a varios niveles en el colegio. Lo importante a reseñar en estas circunstancias es eso, ¿no? que el tener nociones y formación en primeros auxilios, y desde luego lo más transversal para ello es el colegio, demuestra que capacita a los niños también para reaccionar en una emergencia. Tras lo sucedido a esta familia nos preguntamos qué hubiéramos hecho nosotros. Cada año mueren en España más de 2.000 personas por atragantamientos. Los profesionales ven la formación en primeros auxilios esencial para afrontar estas situaciones. Pasaban la noche en una terraza cuando la niña de 6 años se atraganta con un trozo de hielo. Su madre se inclina para ayudarla, pero es su otro hijo de 9 años quien golpea en la espalda a su hermana y logra liberar sus vías respiratorias. Oye, no está de más, cuanto más sepan ya que los mayores no sabemos, por lo menos que sepan los críos. Me pasa a mí como adulta y como madre y no sabes por qué te pones nerviosa, pero el chaval fue chapó. Si tienes algún peligro al lado, a lo mejor te sale de dentro. Algo tan sencillo como unas aceitunas o el hielo de un refresco puede provocar un atragantamiento. Es lo que le sucedió a una niña de 6 años cuando tomaba un refresco en una terraza de la capital ribera. Su hermano de 9 años consiguió sacarle el trozo que le obstruía las vías respiratorias. Hemos salido a la calle para preguntar si todo el mundo sabría cómo actuar ante este tipo de situaciones. Yo he visto que le ponen así los brazos alrededor, debajo del pecho y apretan. Lo que no sé si tendría la suficiente fuerza para apretar. No sé si lo haría bien, porque nadie me ha enseñado, pero lo he visto y yo creo que sí podría hacerlo. El niño supo cómo reaccionar porque había recibido un cursillo de primeros auxilios en el colegio. Es fundamental para todo, para ellos mismos, saber reaccionar y todo. El tiempo de reacción es clave para afrontar la situación. Una mano por encima más o menos del ombligo, hacia la boca del estómago, con la otra mano lo pones encima y apretaríamos hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Movimientos seguidos, ¿de acuerdo? Aprovecharíamos antes también para inclinarle a ella, para aprovechar la gravedad y que ese objeto pueda salir más fácil. Son las indicaciones básicas para que historias como esta tengan un final feliz.